I know a reason why we shouldn't marry. I don't love him. I love another. I'm sorry, Archie, but I cannot spend the rest of my life living a lie. It's a fucking wedding. En una Inglaterra sacudida por la crisis, donde las mansiones aún esconden privilegios y secretos, una familia aristocrática lucha por preservar su legado a cualquier precio. Entre compromisos impuestos, amores prohibidos y tensiones de clase, el destino de una antigua propiedad pende de decisiones que nadie desea tomar. Mientras los sirvientes observan y escuchan más de lo que deberían, una joven se debate entre el deber y el corazón, y un intruso inesperado altera el delicado equilibrio de poder. Lo que comienza como una celebración social, pronto se transforma en una cadena de revelaciones, intrigas y peligros que amenazan con derrumbarlo todo. En 1931, Inglaterra y el Imperio sufrían las consecuencias de la Gran Depresión. Aún así, la aristocracia se mantenía firme y relativamente ajena al colapso económico, y pocos parecían tan poco preocupados como los Davenport. Señores de Fagham Hall desde hacía más de 4 siglos, habían conservado la mansión como símbolo de su linaje y de una grandeza que parecía resistir el paso del tiempo. Sus muros habían sido testigos de innumerables acontecimientos, de vidas enteras y de muertes silenciosas. Pese al lujo que los rodeaba, Inglaterra seguía profundamente dividida por clases sociales. Los sirvientes se ocupaban de todas las tareas que los señores no deseaban realizar, asegurando que Lady y Lord Davenport vivieran sin preocupaciones. Nada escapaba a su atención, desde el mantenimiento de la casa hasta los gestos más triviales de la vida cotidiana. Durante una de sus conversaciones, Lady Davenport expresó su satisfacción ante la inminente boda de uno de sus hijos, celebrando que al fin alguien pensara en el futuro de la familia y abandonara el hogar. Poppy, próxima a casarse, era claramente la favorita, elogiada por ambos padres y considerada la esperanza del linaje. A diferencia de Rose, a quien su madre veía como imprudente y soñadora, Poppy representaba la estabilidad. En medio de la charla, Lady Davenport pidió a Rose que le alcanzara la leche. Rose, que había escuchado todo, manifestó su rechazo hacia Archibald, el hombre elegido por sus padres para casarse con Poppy. Lo calificó de repugnante y afirmó que no era justo que se arreglara un matrimonio sin amor. Para ella, una unión debía basarse en sentimientos genuinos. Su madre respondió que aún era demasiado ingenua. Le preguntó con ironía si creía que ella misma se había casado por amor, por atractivo o por virilidad. Sin esperar respuesta, afirmó que nada de eso había influido y que su matrimonio había sido un acto de deber y responsabilidad. Lord Davenport, observando la escena, terminó admitiendo que su esposa tenía razón, aunque insistió en que el asunto principal era el futuro de Fagham Hall, ahora ligado al destino de Poppy. Abriendo un álbum familiar, explicó que habían creído asegurar la continuidad del linaje al tener 4 hijos. Sin embargo, los habían perdido a todos en distintos accidentes. Aunque aquello había sido una tragedia, se consolaban pensando que murieron haciendo lo que amaban. Rose insistió en que no era justo vivir sometidos a relaciones vacías y sin sentido. Su madre fue tajante. Debían ser realistas, pues su padre no viviría para siempre. Rose lo negó, afirmando que él estaba sano y fuerte como un roble, mientras Lord Davenport, a sus espaldas, se atragantaba con la comida. Ninguna de las dos reparó en su dificultad para respirar y continuaron discutiendo. Lady Davenport dejó claro que, si Poppy no se casaba con Archibald, serían desalojados de Fagham Hall y obligados a mudarse al centro de Londres, una idea que le resultaba intolerable. Rose, decidida, aseguró que buscaría una profesión para ayudarlos, propuesta que su madre consideró inconcebible. Mientras tanto, Lord Davenport intentaba liberarse del alimento atorado, recurriendo torpemente a una de las armaduras del salón para realizar la maniobra de Heimlich. La discusión continuaba sin que nadie advirtiera su situación. Finalmente tropezó y logró expulsar el trozo de comida, que salió disparado hacia su esposa. Irritada, ella lo reprendió por su mala educación, sin comprender lo cerca que había estado del peligro. La conversación fue interrumpida por el mayordomo Cyril, quien anunció que las bebidas estaban listas. Lord Davenport comentó su deseo de que el clima fuera favorable para la boda y preguntó por el tiempo del día siguiente. Cyril respondió con precisión: estaría mayormente nublado, con un 40% de probabilidad de nieve. Tras su salida, Lady Davenport preguntó a su esposo si no le incomodaba que el mayordomo escuchara sus conversaciones. Él lo negó y sugirió que quizá aún le molestaba haber tenido que despedir a Alex, el mayordomo anterior. En el corazón de Londres, la historia se traslada a Eric, un joven carterista que sobrevivía robando billeteras para luego devolverlas y cobrar recompensas.
No poseía tierras, títulos ni pertenencias, pero compensaba su origen humilde con astucia y encanto. Tras robar un reloj, lo entregó a una mendiga, provocando que la policía la arrestara cuando el dueño apareció. Mientras él se alejaba sin ser notado, Eric había quedado huérfano tras la guerra y había sobrevivido gracias a su ingenio y al cuidado de las hermanas de la misericordia. Al reencontrarse con ellas, la madre superiora le informó que un hombre buscaba a alguien para entregar una carta en Fackham Hall. El hombre le ofreció 1 libra por el encargo, suma que Eric aceptó de inmediato. Antes de partir, una de las hermanas lo alcanzó y lamentó que, siendo el joven más inteligente del orfanato, no usara mejor sus talentos. Eric respondió que intentaría hacer al menos una buena acción en su vida, mientras la hermana le recordaba, citando la Biblia, que no debía robar. La hermana le exigió a Eric que devolviera lo que había robado. Al verse descubierto, él sonrió con picardía y entregó el reloj. Cuando la religiosa regresó, devolvió el objeto a su dueño y también los pantalones de Eric. Él aseguró que no hacía falta, hasta que miró hacia abajo y descubrió que estaba vestido solo con ropa interior. De camino a Fackham Hall, Eric se cruzó con el automóvil de Rose, quien escuchaba la radio. Al mirarse, ambos quedaron cautivados y no advirtieron que ella había arrollado la bicicleta del joven. Eric salió despedido, rodó sobre el techo del vehículo y cayó al suelo. Rose bajó de inmediato para auxiliarlo. Él se levantó con rapidez, afirmó estar bien y se disculpó por el daño al coche. Ella restó importancia al rasguño, aclarando que ya estaba allí. Al observar la bicicleta, Rose se disculpó nuevamente. Eric aseguró no haber sufrido daños, aunque la bicicleta estaba destrozada y sin ruedas. Ella explicó que había apartado la vista del camino por un instante, mientras él confesó que había quedado embelesado por su belleza. Ambos sonrieron al reconocer la atracción mutua. Se presentaron y Rose prometió ser más cuidadosa. Al retirarse, tropezó con un tronco y, avergonzada, regresó apresurada a su automóvil. Eric observó luego que una de las ruedas había quedado atrapada en un árbol, sin entender cómo. Rose volvió a casa y estacionó el coche de su padre en el garaje. Una sirvienta le informó que sus padres habían preguntado por ella. Rose, alarmada, agradeció que la hubiera excusado y explicó que necesitaba aire antes de presenciar la boda de su hermana con un hombre que detestaba. Mientras hablaba, intentaba disimular los daños del automóvil, aunque el frente estaba completamente destrozado. Los invitados comenzaron a llegar. Rose apareció algo desarreglada, lo que provocó el reproche inmediato de su madre. Entre los asistentes estaba John Tolkien, amigo de Lord Davenport, quien se presentó como escritor. Poppy comentó que quizá había leído alguna de sus obras, pero su madre señaló que aún no estaban publicadas. Tolkien confirmó esto y añadió que llevaba 15 años creando un alfabeto para orcos, tras lo cual comenzó a hablar en una lengua extraña. Poco después llegó el padrino de Archibald junto a su esposa Fifi, quien llevaba consigo un bate. Eric llegó finalmente a Fackham Hall y dejó su bicicleta en la entrada de servicio, sostenida por una criada. Al ingresar, intentó entregar una carta a Cyril, pero este creyó que buscaba empleo y le ofreció 4 libras semanales. Ante la tentadora oferta, Eric aceptó sin mencionar la carta. La ama de llaves, Edna, reprendió a Cyril por contratar sin permiso y asignó a Eric el rango más bajo entre los sirvientes. Tras explicarle sus tareas, lo envió a cambiarse. Justo entonces llegó el hombre que esperaba ocupar el puesto, pero fue rechazado. Durante la recepción, Rose fue abordada por Darvish, el abogado de su padre. Para evitar la conversación, lo presentó a la abuela Bonaparte, quien afirmó con total seguridad ser tía de Napoleón Bonaparte. Eric informó a Edna que había cumplido todas sus tareas, excepto cerrar la trampilla del sótano. Poco después, un sirviente cayó por ella mientras llevaba champán. Sin notarlo, Eric cerró la compuerta y le atrapó los dedos. Al no encontrar al encargado, Edna asignó a Eric la tarea de servir el champán, aunque antes lo llevó a cambiarse. En el salón, Lord Davenport conversaba con Fifi, quien le entregó dinero para que guardara silencio. Luego preguntó por el precio de Fackham Hall. Él dudó que una costurera pudiera pagarlo, pero ella aseguró que pagaría el doble. Lord Davenport afirmó que la mansión no estaba en venta. Fifi respondió que siempre obtenía lo que deseaba y se retiró sonriente. Finalmente, Cyril anunció la entrada de los novios. Archibald declaró que no había sido fácil encontrar a alguien tan hermosa e inteligente como Poppy, capaz de inspirarlo a hacer cualquier cosa por ella. Rose confesó a su padre que le entristecía pensar que quizá nunca tendría una celebración como la de su hermana. Lord Davenport le respondió que muchas personas creían que el matrimonio era el mayor logro en la vida, pero que él no lo veía así. Le aseguró sentirse orgulloso de ella por ser amable, carismática e inteligente, y le pidió que no se preocupara. Aún afligida, Rose tomó varios pastelillos de una bandeja y comenzó a comerlos distraídamente. En ese momento, Eric ingresó al salón repartiendo champán y ella quedó absorta al verlo.
El ama de llaves apareció detrás de él y le advirtió que no se distrajera. Eric reaccionó y notó que estaba sirviendo champán a unos niños, aunque ella permitió que se retiraran. Esa noche, Cyril condujo a Eric hasta su alojamiento. Al preguntarle dónde dormiría, Cyril afirmó que él no dormía, pues consideraba el descanso una pérdida de tiempo. Eric fue instalado en una habitación compartida con otros 6 sirvientes, quienes se sorprendieron al ver que, en su primer día, le habían asignado el cuarto más grande disponible. Al día siguiente se celebró la boda de Poppy y Sir Archibald. Lord Davenport se acercó a su hija para felicitarla y entregarle una reliquia familiar guardada en un estuche. Al abrirlo, este estaba vacío, pero explicó que se trataba solo del estuche y deseó que lo usara adecuadamente. Al entrar a la iglesia, el larguísimo vestido de Poppy quedó atascado fuera del templo, por lo que su padre y Rose tuvieron que tirar de él para que pudiera llegar hasta el altar. Durante la ceremonia, el pastor afirmó que el matrimonio debía celebrarse por amor. Sus palabras impactaron a Poppy, quien, cuando se preguntó si había algún impedimento, interrumpió la ceremonia y declaró que sí lo había: casarse sin amor. Se disculpó con Archibald y confesó amar a otro hombre. Acto seguido, huyó de la iglesia y se arrojó a los brazos de un hombre robusto y barbado que transportaba abono en una carreta. Lo besó, afirmó que deseaba irse con él, y levantando la carreta comenzó a arrastrarla para marcharse juntos. Los asistentes quedaron atónitos, mientras la abuela Bonaparte observaba divertida, comiendo palomitas. Archibald, furioso y humillado, descargó su ira golpeando un letrero cuyas letras se desprendieron de forma burlona. De regreso en Fackham Hall, Lord Davenport pidió disculpas a los invitados y les solicitó que permanecieran en la casa y no mencionaran lo ocurrido para evitar una mayor humillación a Archibald, quien solo agradeció en voz baja. En la cocina, las sirvientas comentaban el escándalo. Una aseguró haber visto a Poppy subir en varias ocasiones con aquel hombre y mencionó comportamientos impropios. Edna interrumpió enfadada y ordenó retomar el trabajo, pidiendo que el té fuera llevado a la habitación de Rose. Eric escuchó la instrucción y, sin que Edna lo notara, sustituyó la bandeja y fue él quien llevó el té. Rose se sorprendió al verlo y le preguntó por qué no le había dicho que trabajaba allí. Conversaron, hablaron de libros y Rose le mostró una novela romántica que estaba leyendo. Eric se ofreció a ayudarla con el té, pero ella le indicó que no entrara en su habitación, rozando sus dedos y señalando que aquello estaba prohibido. La tensión se interrumpió cuando Edna los reprendió por incumplir las normas. Más tarde, Cyril reunió a los sirvientes y comunicó a Eric que sería despedido por desobediencia. En ese momento, Rose irrumpió y aclaró que ella había pedido expresamente que Eric le llevara el té. Tras su salida, Cyril reconsideró y le devolvió el puesto. Poco después, Rose regresó varias veces a la cocina por distintos motivos, provocando confusión entre los sirvientes, que no sabían si debían ponerse de pie o permanecer sentados cada vez que ella aparecía. Mientras tanto, Lady Davenport se lamentaba del futuro de Fackham Hall y del deshonor sufrido por Archibald, mientras su esposo pensaba en la pérdida de sus 4 hijos y en el linaje que nunca continuaron. El señor Davenport aseguró que el orgullo de Archibald no cambiaría, aun si Poppy regresaba. Su esposa, sin embargo, señaló que todavía quedaba a Rose, quien no se había casado y representaba la última esperanza de la familia. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio tenso, roto únicamente por el sonido de los cubiertos raspando los platos. Lord Davenport intentó iniciar una conversación con Archibald, pero el ruido lo impedía. Al aclararse la garganta, logró captar la atención de todos y comentó que Rose era una joven culta e inteligente. Archibald respondió con burla, afirmando que no era extraño en una mujer soltera de su edad. Rose replicó con ironía, sugiriéndole que, ya que su luna de miel había sido cancelada, aprovechara para leer libros sobre buenos modales. La abuela Bonaparte celebró la respuesta con entusiasmo. Poco después, Lady Davenport pidió a Rose que la acompañara para hablar en privado. Allí le exigió moderar su hostilidad hacia Archibald y le reveló la situación real. Tras el abandono de Poppy en el altar, la única salida para salvar a la familia era que Rose se casara con él. Rose se negó rotundamente, asegurando que jamás aceptaría una unión así. Un invitado indispuesto salió apresuradamente del comedor. Minutos después, Rose también se retiró y se dirigió al baño, donde se encontró con Eric, que estaba limpiando. Al oírla llorar, le preguntó qué ocurría. Rose le confesó todo y cuestionó si estaba mal querer casarse por amor y ser amada. Eric la escuchó con comprensión y le dijo que cuando el corazón duele es cuando más necesita ser escuchado. Ambos ignoraban que el invitado se encontraba en el baño contiguo y había oído toda la conversación. Más tranquila, Rose se despidió de Eric. Tras un breve recital de piano para aliviar la tensión, comenzó una cacería de faisanes. Lord Davenport informó a su hija que su madre deseaba que participara. Archibald se mostró molesto y afirmó que una mujer no debía intervenir en ese tipo de actividades, alegando que su vestimenta, su perfume y su puntería resultarían inconvenientes. Durante la preparación, Rose notó que Darvish cojeaba y le preguntó si era consecuencia de la guerra. Él explicó que se había lesionado al caer de una litera cuando se anunció el fin del conflicto. Rose le agradeció sus
servicio, lo que lo dejó visiblemente incómodo. La cacería dio inicio con disparos al cielo. Algunos animales caían y cuando un sirviente se acercó a recoger uno, el mismo que había sufrido el accidente con la trampilla fue aplastado por un ciervo que cayó desde lo alto. Al preguntar qué debían hacer, Lord Davenport creyó que hablaban del animal y sugirió asarlo. Al comprender que se trataba del sirviente, se limitó a lamentar que fuera un pobre muchacho. Mientras Archibald recargaba su arma, disparó accidentalmente al señor Davenport, que cayó al suelo. Rose y Eric acudieron de inmediato a auxiliarlo. Al no encontrar sangre, Eric descubrió que la bala había impactado en el reloj de bolsillo, salvándole la vida. Todos se tranquilizaron y retomaron la cacería entre risas. Archibald comentó que el incidente serviría de lección, pero al volver a disparar hirió nuevamente a Lord Davenport, que cayó otra vez. El señor Davenport afirmó ver la luz y a sus hijos fallecidos, mientras Eric intentaba limpiarlo con pañuelos empapados de rojo. Pronto descubrieron que se trataba de una cantimplora llena de Bloody Mary. De regreso a casa, Archibald se disculpó con Rose, explicando que su arma estaba desalineada. Eric pidió examinarla y tras disparar, la bala siguió una trayectoria improbable. Rozó una botella, encendió el cigarrillo de Fifi, golpeó una charola, destapó una botella de champaña y regresó al cargador. Archibald, furioso, atribuyó lo ocurrido a la suerte y se retiró. Impresionado por la destreza de Eric, el señor Davenport le ofreció el puesto de ballet, que aceptó encantado. Para celebrarlo, lo invitó a fumar un puro y le mostró un supuesto compartimento secreto que no era más que un cajón común. Lord Davenport pidió a su sirviente personal que redactara una carta para despedir al ballet actual, el mismo hombre que había sido aplastado por un ciervo durante la cacería. Más tarde, todos se reunieron en el salón para un nuevo evento. Archibald se acercó a Rose y comentó que había encontrado en la biblioteca un poema que le recordaba a ella. Sacó el libro y la observó en silencio, lo que Rose entendió como una insinuación incómoda. Respondió con cortesía y trató de retirarse, pero Archibald la detuvo tomándola de la mano y le pidió que bailara. Ante su negativa, la sujetó por los brazos y ordenó a Cyril que pusiera música. Archibald intentó obligarla a bailar mientras la atención de todos se centraba en ellos. Rose le pidió que no la humillara en público, pero se mantuvo firme. Eric, incapaz de tolerar la situación, intervino. Cuando Archibald estaba a punto de golpearlo, Cyril se interpuso y se disculpó por la interrupción. Cyril aseguró que el comportamiento de Eric sería corregido. Archibald respondió que cuando heredara Fagham Hall, despediría a todos por incompetentes y se retiró furioso. Luego, Eric fue reprendido por Cyril y la ama de llaves por entrometerse en asuntos que no correspondían a los sirvientes y por poner en riesgo los planes de la casa. Edna fue clara: si querían conservar su lugar en Fagham Hall, Rose debía casarse con Archibald y Eric se había convertido en un obstáculo. Decidieron que Eric debía irse al amanecer. Cyril añadió que informaría al señor Davenport que Eric tenía rabia, sin importarle lo que le sucediera. Antes de marcharse, Eric vio un folleto con la imagen de las dos hermanas, lo rasgó para llevarse un recuerdo de Rose y besó su imagen antes de irse. Esa noche, en la salida de servicio, Eric fumaba cuando Rose apareció y arrojó el cigarrillo, que cayó dentro del automóvil de su padre. Eric le dijo que había sido despedido y que quizá nunca había pertenecido a ese lugar. Rose quiso hablar con su padre, pero él se lo impidió. Tras reflexionar, ella propuso que si esa era su última noche juntos, fueran a un sitio especial. Eric explicó que debía cambiar su aspecto, y Rose se disfrazó con ropa de servidumbre y un mantel. Fueron a un bar frecuentado por Eric. Allí, Rose fue observada con desconfianza. Al preguntarle el camarero quién era, improvisó el nombre Rose Davenport, lo que despertó sospechas. Negó pertenecer a Fagham Hall y fingió desprecio hacia la alta sociedad. Pidieron bebidas y se sentaron a observar una pelea mientras hablaban de sus sueños. Eric habló de los que tenía al dormir y Rose confesó su deseo de conocer la ciudad del amor. Ambos imaginaron hacerlo juntos. El ambiente cambió cuando todos comenzaron a cantar una canción tradicional. Rose fingió conocerla. Durante el canto, unos limpiadores de chimeneas descendieron por la chimenea y uno murió. Tras un brindis en su honor, retomaron la canción y dejaron a Rose improvisar la última estrofa, que dedicó a la ciudad. El público celebró y la aceptó como una más. Regresaron tarde y fueron al granero, donde compartieron un momento íntimo, sin saber que Edna los observaba desde una ventana. A la mañana siguiente, Lady Davenport encontró a su esposo asesinado, atravesado por un cuchillo. Gritó y se desmayó. El inspector Robert llegó para investigar. El cuerpo presentaba sangre, señales de estrangulamiento, una botella de veneno y marcas de disparos. El abogado Carbage expresó sus condolencias, recordó la amistad de toda la vida y un episodio de la guerra. Poppy regresó entonces y fue recibida por su madre,
aunque Carvage aclaró que Fackham Hall pronto pertenecería a Archibald. Explicó que la herencia quedaba en suspenso durante la investigación y que si Rose se casaba con Archibald en ese lapso, la propiedad permanecería en la familia. Cuando quedaron solas, Rose pidió consejo a Poppy. Quería salvar a su familia, pero no estaba dispuesta a casarse sin amor. Poppy confesó a Rose que también había estado cegada por el amor y que huir de su matrimonio le había parecido la decisión correcta. Admitió que había aceptado a un hombre que no era limpio, amable ni fiel, y cuya presencia era rechazada en muchos lugares. Reconoció que de haber tenido otra oportunidad, quizá no habría soportado todo lo que vivió por él. Mientras tanto, Eric empacaba para marcharse, pero Cyril lo detuvo. El inspector había prohibido que alguien abandonara la mansión hasta resolver el asesinato, pues todos eran sospechosos. Reunidos en la sala, Cyril presentó al inspector como Robert Watt. La confusión inicial llevó a suponer que se trataba de una pregunta, hasta que quedó claro que Watt era su apellido. El inspector expuso sus conclusiones preliminares y afirmó que el asesino se encontraba entre los presentes. Ante la pregunta de Lady Davenport sobre el motivo del crimen, Watt enumeró varias posibilidades: desesperación por heredar la mansión, resentimiento por una degradación laboral, humillación tras una negativa de venta, mirando directamente a Fifi y su acompañante, o incluso un inspector fracasado en busca de un caso. Finalmente preguntó a todos dónde se encontraban la noche del asesinato. El funeral se celebró poco después. Al terminar, el inspector comentó a la viuda que había sido más hermoso de lo esperado. Ella explicó que su esposo siempre había querido algo sencillo. Detrás de ellos, el cuerpo de Lord Davenport había sido disecado y colocado en una postura de caza. El inspector notó una discusión entre Archibald y su madre y se acercó. Archibald afirmó que ella estaba obsesionada con su boda con Rose y sugirió que si buscaban a un sospechoso miraran al huérfano, asegurando que Eric lo había atacado la noche anterior. Afuera, Eric intentaba animar a Rose cuando Archibald la llamó para hablar en privado. El inspector escuchó oculto. Ante todos, Archibald le pidió matrimonio a Rose, agradeciéndole su apoyo y señalando que era la única Davenport disponible. Prometió escucharla, aunque la interrumpió repetidas veces. Al responder, Rose vio a Eric retirarse tras oír la propuesta. Pidió tiempo para pensarlo. Archibald aceptó, aunque aclaró que solo tendría una semana. De lo contrario, pediría matrimonio a otra invitada. Desesperado, Eric se arrodilló ante un pequeño altar y rezó, confesando haberse desviado del buen camino. Admitió que había robado dinero del despacho de Lord Davenport forzando un cajón con un pisapapeles y prometió no volver a robar. Tras su partida, Edna entró al despacho, vio el cajón vacío e hizo una llamada. Eric buscó a Rose y le propuso huir juntos. Había retirado todos sus ahorros y le pidió que no se casara con Archibald. Mientras escapaban en automóvil, la policía los detuvo a la salida de la mansión. El inspector explicó que Edna había reportado el robo, sacó el dinero de la chaqueta de Eric y se lo devolvió a la viuda. Eric aseguró que Rose no estaba involucrada y afirmó que el dinero era suyo. Al revisar sus pertenencias, hallaron armas ocultas y un libro sobre cómo matar personas. Al no poder probar dónde estuvo la noche del asesinato, Eric mintió para proteger a Rose y fue arrestado por homicidio. Mientras Lady Davenport y Archibald observaban con satisfacción, Rose se despidió de Eric. Él le dijo que ella tenía toda una vida por delante y que los don nadie como él terminaban en prisión. Rose le prometió esperarlo y afirmó que algún día estarían juntos. En la cocina, los sirvientes murmuraban sobre el supuesto asesino y el antiguo asistente del señor Davenport llamó accidentalmente mamá a Edna. De pronto se escuchó un llanto afuera. Poppy apareció devastada, afirmando que su amante la había abandonado. Le había dicho que ya no la amaba y que había robado y vendido todas sus joyas, dejándola sin nada. Su madre y la abuela Bonaparte presenciaron la escena. La abuela, la mayor de todas, las reprendió afirmando que eran un grupo de quejosas, pues ella había vivido situaciones mucho peores y a su juicio aquello no era nada. Rose escribió una carta a Eric pidiéndole perdón y explicándole que había decidido casarse con Archibald, ya que era la única forma de conservar un hogar y mantener el legado de Fackham Hall. La carta incluía dibujos y antes de enviarla cayó accidentalmente en la vasinilla. Eric la olió con melancolía, recordando a Rose. A la mañana siguiente, durante un banquete, Rose anunció a Archibald que aceptaba casarse con él. Todos celebraron con entusiasmo, como si se tratara de una excelente noticia incluso para ella. En prisión, Eric conversó con otro recluso que decía estar allí por amor. Había intentado huir con su amada, aunque la fotografía que mostraba revelaba que se trataba de una burra. El hombre preguntó si Eric tenía una foto de su amada. Al revisar su mochila, Eric encontró la carta que un hombre del orfanato le había pedido entregar al señor Davenport y que nunca había entregado. El compañero le sugirió leerla. Aunque dudó, Eric accedió. Leyó el nombre Austin Blaine y al girar el papel descubrió que la carta informaba a Davenport sobre el paradero de Nathaniel, el hermano mayor de Archibald,
desaparecido tras la guerra y criado como huérfano por monjas bajo otro nombre. Ese nombre era Eric Nunn, y la carta confirmaba que quien la entregaba era el propio Nathaniel. Eric asumió que ya no importaba. Estaba preso y la mujer que amaba se casaría con su hermano. Decididos a escapar antes de la boda, idearon cavar un túnel. Tras varios intentos, lograron usar una cuchara. Mientras las campanas anunciaban la boda, Eric escapó de la cárcel en medio de un descuido. Burló a los policías robándoles pantalones, llaves y armas, y fue detenido brevemente por un guardia que lo reconoció del bar la noche del asesinato. Al confirmar su coartada, lo dejó ir. Durante la ceremonia, el pastor reveló accidentalmente secretos personales. En su huida, Eric se cruzó con Edna, quien gritó que atraparan al criminal. Al oír que Eric conocía toda la verdad, Edna creyó que él sabía que ella había asesinado a Davenport y lo persiguió hasta confesar. Edna relató que había mantenido una relación con Davenport y que discutieron la noche del crimen porque él había ascendido a Eric. Durante la pelea, Davenport cayó accidentalmente sobre un cuchillo. Ella intentó ayudar, pero él le pidió que acabara con su vida. Disparó, falló, usó ácido para las balas y finalmente lo estranguló. Luego, al ver a Eric y Rose regresar tarde, decidió incriminarlo. Cuando Eric le pidió que repitiera lo último, el inspector Robert Watt salió de su escondite y declaró culpable a Edna. En la iglesia, Eric y el inspector interrumpieron la boda. Se reveló que Eric era Nathaniel, el hijo legítimo y heredero de Fackham Hall. La madre de Archibald permitió que Eric y Rose se casaran y que todas permanecieran en la mansión. Archibald, furioso, intentó disparar a Eric pero falló y fue arrestado. La narradora reveló ser Rose Davenport, testigo de todo. Se contó el destino de algunos presentes. Archibald intentó suicidarse sin éxito y Poppy dejó plantados a 22 hombres antes de casarse con su primo segundo. La señora Davenport dedicó el resto de su vida a luchar por el derecho al voto de las mujeres. El sacerdote, por su parte, murió en un búnker en Berlín. Darvish falleció durante la Segunda Guerra Mundial. Tras leer El Hobbit, el convicto Bill demandó al escritor Tolkien por manchar su buen nombre. Finalmente, el beso de Rose y Eric se hizo realidad cuando pasaron su luna de miel en el lugar más romántico de la tierra, Blackpool, y Lord Davenport continuó muerto. Y así termina esta película. Si este resumen te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir apoyando el canal y disfrutar de muchos más resúmenes como este. Gracias por estar aquí.